Esto es Bien Cordobés Hub, un espacio con Gretel Bodenbender, para aquellos que no siguen fórmulas, para los que crean nuevas formas de liderar y que no necesitan ni títulos ni cargos para transformar su realidad. Un hermosísimo ciclo nuevamente de Bien Cordobés Hub, este rincón que nos mantiene cada vez más cautivados con personas, personajes, emprendedores y empresarios que nos vienen a hablar de su cultura organizacional, de sus crecimientos como líderes, de sus challenges que han tenido y cómo cruzar fronteras muchísimas veces, sin creer que Córdoba es un rincón, sino expandiéndolo como un enorme mar hacia un océano. Así que este ciclo particularmente de hoy es hermoso. Quiero presentar a Valen Charras. Él les va a contar un poco más de él. No obstante, yo hay 3 datos que quiero poner sobre la mesa ágilmente. El primero, 24 años. El segundo, un emprendedor global. Estos 2 términos que generalmente no los vemos juntos. El emprendedor nace siendo local, después de local pasa a ser regional, después de regional pasa a ser nacional, después de nacional pasa a Latinoamérica. Bueno, hay como todo un caminito que creemos que hay que hacer. Bueno, Valen comenzó su camino siendo global. Esa es una de las razones por las que les tenemos hoy acá. Y el tercer punto, porque verdaderamente esto que él arrancó, lo arrancó como un juego. Entonces, uno de los temas que vamos a charlar hoy es la importancia del disfrute y la conexión con lo que más nos apasiona, cómo eso también puede ser convertido en un negocio. Bienvenido, Valen. Gracias, un gustazo y primero que nada agradecer por el espacio, para mí tiene muchísimo valor y nada, espero que salga algo lindo. Hermoso. Mira, mientras yo siempre digo, mientras sea genuino, va a No, salir. tal cual, que sea natural, ¿no? Como quien dice. Bueno, Valen, yo acabo de poner 3 conceptos sobre tu nombre. Tu edad, el concepto de emprendedor global y esto que en tu vida arrancó como un juego. ¿Por dónde querés comenzar a contarnos quién sos, qué hiciste, qué lograste? ¿Por dónde empezar? Y me gustó mucho, la verdad, lo que dijiste del juego, porque considero que es una de las cosas por las cuales empecé jugando a intentar ser un empresario y terminé creando un estudio donde, nunca me iba a imaginar que iba a llegar a cumplir todos mis sueños a ese nivel. ¿Estudio de qué? Contanos a todos. Bueno, para poner un poquito en contexto, es un estudio audiovisual, nos dedicamos a todo lo que son producciones. Es integral, porque si bien empezamos haciendo diseño gráfico, hoy estamos haciendo publicidades, estamos cada vez como avanzando más, como abarcando más áreas para llegar a un resultado más pulido, y lo que queremos realmente es transmitir en cada una de nuestras producciones o proyectos. Somos un equipo pequeño, de cierta manera, somos 5 oficiales, pero a diferencia de otros estudios, nos vamos amoldando dependiendo de las situaciones o de los clientes que vamos teniendo o los proyectos. Hemos llegado a lo largo de estos 5 años a contratar a alrededor de 200 artistas o freelancers, lo cual es realmente una locura. Si te pones a pensarlo a nivel como empresa, no se podría hacer. Es la flexibilidad que te da por ahí el Totalmente. hablar mano a mano por ahí con el artista y que sea todo más amigable, ¿se entiende? Por ahí eso está bueno. Me encantan los números que pones rápido sobre la mesa y quiero destacarlo. Creo que el emprendedor, cuando empieza a tener datos sobre lo que genera, lo que mueve, lo que no mueve, lo que está quieto, lo que está estancado, hace que su emprendimiento crezca más. Entonces, sin irnos de los datos, ¿qué Valen arrancó con esto? ¿Qué edad tenía? ¿Qué datos había en esa época del Valen? Bueno, había datos muy escasos si nos ponemos a pensar fuera de joda. Yo tenía 17 años cuando empecé a, de alguna manera, buscar trabajo. Contexto. ¿Último año del cole o recién egresado? No, estaba literalmente en el último, creo que es 5.º año sería. Uh-huh. 5.º año estaba ya ahí buscando un trabajo, algo a qué dedicarme para generar ingresos. Y probé muchísimas cosas y no funcionaron, esa es la realidad. Después empecé a darme cuenta que había algo que me apasionaba mucho y era que podía de alguna manera crear imágenes en mi cabeza muy fácilmente.
Entonces dije, che, la edición de video puede ser un don para mí. Empecé, la verdad, no recibí los resultados que quería, realmente se pagaba muy poco. Y nada, decidí seguir metiéndole de igual manera hasta que empezó a moverse por distintos ambientes, distintos clientes, que de ahí fue cuando fui proyectando y obteniendo nuevos resultados y mejores, ¿no? Pero sí, en ese momento tenía 17 años. Creo que lo importante acá es decir que claramente no creía en mí. No, la verdad es que no veía un futuro claro. Y la transformación que tuvo después mi empresa o mi estudio es realmente una locura. ¿Sentís que esa transformación de tu empresa estuvo vinculada con este paso que vos diste de empezar a creer en vos? Yo creo que sí. Es un poco el antónimo o los dos, ¿cómo decirlo? Los dos paralelos de decir, por un lado me dicen que no puedo y por el otro que la vida me está mostrando que sí puedo. Claro. Era como, wow, al final me estaban mintiendo y ahí empecé realmente a creer en mí, pero antes era realmente imposible. Yo creo que lo hacía por pasión, por jugar, como habíamos hablado. Claro. Un sueño, digamos. Bien. Esa primer persona o ese primer equipo o ese primer cliente que confió en vos, ¿cómo te diste cuenta que estaba confiando en vos? ¿Qué síntomas de confianza veías? Bueno, realmente el primer cliente que tuve, el primero, podríamos decir, o vos decís uno grande. Quiero que me nombres a esa primer persona, porque no quiero categorizarla sencillamente. Okay. Quiero irme a ese momento donde Valen dijo, no, vale la pena que lo intente, me está diciendo esto. Bueno, creo que el primero así, realmente, fue Papo MC, se llama, que es actualmente, ha sido campeón de póker en Argentina, para poner un poquito en contexto, que fue la primera vez que dije, che, acá puede ser que sí triunfe. ¿Y qué fue lo que te dijo? O sea, ¿cuál fue su mensaje? El mensaje fue, che, me encanta tu laburo, quiero que trabajemos. Wow, man. Me acuerdo que estaba en llamada, estaba en mi pieza y nada, me acuerdo que fue el primer momento en donde sentí ese verdadero como, no sé, una especie de aislamiento, ¿viste? Donde decís, che, acá, tengo que seguir. A pesar de que hay un montón de cosas del exterior que me están tirando para abajo, tengo que seguir adelante. Y nada, ahí empezó todo. Realmente. Y en ese caso, también para ayudar a que el público comprenda, porque bueno, es una industria, la industria digital es una industria no nueva, pero sí que ha tenido sus reversionamientos. Entonces, cuando vos escuchaste esto de él, de quiero que trabajemos juntos, ¿cuál era la promesa que se estaba generando en el momento? ¿Vos qué significaba trabajar con él? ¿Qué le tenías que hacer? ¿Qué le tenías que entregar? Y yo creo que tenía que cumplir la expectativa de él, por supuesto, pero también yo estaba muy confiado de que lo podía lograr. ¿Y es trabajar, o sea, cumplir su expectativa en qué? ¿Cuál es el trabajo tuyo con un artista de semejante talla? No, bueno, el objetivo principal es impactar, llamar la atención de sus espectadores. Nosotros trabajamos en la parte de streaming, que en la parte de streaming es todo visual. Entonces, lo primero que tenés que hacer, de cierta manera, o cuando trabajamos con algún cliente, es estudiarlo y ver cómo podemos impactar a través de las emociones, en qué momento poner tal sonido, en qué momento poner tal movimiento de diseño o de luces, de efectos, para llamar la atención del público y se quede, que es lo principal. Claro. Eso es lo que trabajamos. Y con él fue eso también, un poco, realmente igual el trabajo que estábamos haciendo era algo muy pequeño, era como algo muy sutil, pero sí, obvio tuvo muchísima importancia para mí. Sin duda. Tal cual. Bien, o sea, ese Valen de 17, ya casi 18 años. Sí, ya ahí estaba tocando 18, 19 años. Ok. Ya casi los 20 y estaba obligado, esto quiero contarlo sí o sí, pero ese año estaba yo obligado a estudiar una carrera. Claro. Intenté diseño industrial, duré 3 meses. No se pudo. No se pudo. Realmente, yo lo intenté estudiar, pero había algo dentro de mí que me decía que no era ahí.
Claro. que tenía que probar por ahí con diseño gráfico o con cine, que era lo que me estaba apasionando en ese momento. Y nada, fue un año sabático de cierta manera. Mis Claro. padres... A nivel académico, digamos, fue un año sabático. Exactamente. Claro. En ese momento era o trabajás, no había otra opción. Claro. Porque ya estudiar ya no podía, tenías que esperar el otro año Claro. para poder inscribirme a una carrera nueva. Y pasó esto de Papo en sí, que fue como, che, mira, hay una oportunidad acá. Wow. Es como, todo como muy, también muy paso a paso, ¿no? Es Claro. como fue, de a poquito, cada cosa se fue poniendo en su lugar. ¿Y el Valen, cómo el Valen de 19, 20 años, cómo le explicaba a su papá o a sus papás y a su mamá cuando salía de esa habitación? No hay ese. Che, acabo de tener una call meeting que con tal, o sea, como... Yo creo que, bueno, eso creo que fue una de las frustraciones que se podría decir como emprendedor joven, que pasa mucho, de que por ahí el sector familiar no lo puede entender, no Claro. lo puede... claro, sí, no lo puede entender hasta que llegó después, que lo vamos a contar quién, porque ahí sí tocaba más fibras. de Claro, cierta ni manera. hablar. Y poder verlo también, Claro. que haya pruebas. En su momento no hubo una, ¿cómo decir? Muy bien. Sí, 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 sí. Hay nombres, bueno, lo vamos a charlar en uno de los minutitos que siguen, pero hay nombres que tienen una connotación social o global Muy que hace que expliquen rápidamente a dónde hemos llegado. Pero hasta que uno no tiene ese nombre, No lo puedo entender. es como que, qué bien lo que haces, pero Claro, no se da pero cuenta, digamos, la dimensión. No, tal cual. Totalmente. No, creo Bien. que también para uno mismo es como, después lo vas viendo, bueno, después voy a contar más cosas, pero sí. Bien. Bueno, estudio Strong Dreams. Exactamente. ¿Cómo nació ese nombre? ¿Por qué es un nombre prometedor, poderoso? Sí, suena fuerte, A es ver. difícil de pronunciar, Strong Ok. Dreams. Para pasarlo al español, Strong Dreams. Fuertes sueños sería en Exactamente. la traducción. Nada, nace desde una serie, nada que ver esto, Perfecto. Stranger Things, ¿viste? La famosa de Netflix. Sí. Nada, fue una de esas series que me encantó cómo se había producido. Y estaba buscando, ¿viste? Unir cosas. Stranger Things, también DreamWorks, que es como una de las productoras más grandes de películas animadas, que también para mí me impactaron un montón a lo largo de mi vida. Y fui armando Stranger, ¿no? Bueno, Strong, fuerte, ¿no? Dreams, bueno, sueños. Y ahí nació Strong Dreams, que después lo tenemos como meme entre amigos cuando lo decimos en español, fuertes sueños, pero literalmente va a contar una historia. Bueno, ahora que lo vamos a hablar, cuenta una historia realmente. Bien, bien. ¿Cómo sentís que has crecido en esta negociación entre la creatividad, que creo que es una vertical que está en tu cerebro, este salir de la hoja en blanco y construir algo, un mensaje, una identidad, un posicionamiento, y en paralelo este mundo ágil, ansioso, Sí. donde el timing, Me donde acuerdo. el entregame, donde el reel dura lo que dura y yo en ese tiempo te tengo que haber contado introducción, nudo y mostrarte el desenlace, pero no lo suficiente para que me sigas consumiendo. ¿Cómo Sí. es combinar esta parte creativa con la rentabilidad de poder mostrar productos que generen lo que el mundo pide hoy? Bueno, En el es visual. bastante complicado realmente. Yo en base a eso, de alguna manera en 2021, en 2021 fue cuando empecé a trabajar con personas muy grandes Ujú. y artistas, donde llegué a un punto en donde fue de colapso total por el nivel de presión que manejaba, el nivel de cantidad de trabajos que tenía que entregar al mes, el no saber decir no también, por supuesto. Nada, llegó a un colapso de estrés total, con angustia, con ansiedad, con ataque de pánico, o sea, duro fue. Ujú. Fue un mes que no pude tocar el trabajo directamente. Claro, Y volver a eso fue un año entero. claro. Pero fue súper importante ese quiebre, digamos, a nivel personal, para poder después sí manejar equipos muchísimo más grandes, de muchísima presión, como entregar una publicidad que se iba a plasmar en el Obelisco en 2 días. Claro. Esas cosas, nada, no las podría haber hecho si no hubiera pasado ese momento de colapso, Claro. por así decirlo, personal, Ujú. para poder llevar a cabo todo el resto, ¿se entiende? Si mirás ese pasado
me gusta la palabra colapso, que es como multisistémicamente el organismo, el cerebro, lo creativo, te dice, ya está, claro, no paraste vos, te puedo parar yo, digamos. Tal cual. ¿Qué top 3, qué top 2? Sencillamente para dejar focal points, ¿qué top 3 o qué top 2 de recomendaciones dejarías? ¿Le dejarías a este Valen que ya lo pasó? Okay. Pero le dejarías a un futuro Valen que esté creando cosas a una velocidad... que esté corriendo, ¿no? Como que esté corriendo. ¿Qué le recomiendas en función del paso que has tenido vos por ese momento? Y actualmente lo tengo como súper presente, que es, ante todo, la salud hoy. La salud te va a dar más claridad, por ende más creatividad, entonces tenés que trabajar con ella, ¿entendés? No te tenés que mandar por todas las cosas que te puedan ilusionar, ¿entendés? De una manera afuera. La salud ante todo, el deporte, el alimentarse bien, el dormir bien, que es una de las cosas que hoy está fallando, pero es muy importante, muy importante para la creatividad. También saber dejar espacio en blanco. Es una enseñanza que estoy digiriendo de alguna manera actualmente. Me cuesta mucho el parar. Como vengo de muchos años de correr mucho. Claro. Literalmente ahora corro en la vida real, pero... es cierto. Tenemos un runner acá, exacto. Tal cual. Pero antes yo me veía así, literal. Había una vocecita dentro mío que me decía, ¿cuándo vas a parar de correr? Claro. ¿De qué estás corriendo aparte? Claro. Y nada, es choqueante. Es como que todo te va, de alguna manera, te va haciendo más sabio de alguna manera, ¿no? Bien. Es como fuerte. Después, ¿qué otra cosa le podría decir a ese Valen? Que esté tranquilo, porque la vida es cíclica, hay momentos de siembra y hay momentos de cosecha, y hay que respetarlos, sí o sí, porque si vos querés por ahí, no sé, de alguna manera hacerlo más rápido, los vas a terminar o saboteando, claro, o una de dos, no te va a rendir de alguna manera. Entonces creo que es muy importante esto de saber darse sus tiempos, saber esperar. Si estás haciendo bien las cosas diariamente, no te tienes que por qué estar presionando más, ¿entendés? Bien. No hace falta. Bueno, igual creo que es por un tema del pasado de que este Valen no se conocía, ¿no? Claro. No sabía quién era. Ahora que sé quién soy, de alguna manera, o mi valor, voy más tranquilo. Claro. Es como... Es que es recibir esa confianza que no solamente nos lo dan los otros, o cuando te compran, o cuando te dicen sí, qué bien, o cuando te dan el aplauso, sino es esa confianza intrínseca de decir, tengo que confiar en lo que yo creo, en que esto es paso a paso. Me parece muy valioso el mensaje que nos estás compartiendo. Gracias. Y doy fe que ha sido así su camino, que ha sido quizá en algún momento hacia afuera, mucho afuera, y después en algún momento más hacia adentro. Así que me encanta. Bueno, el afuera tuyo estuvo hermosamente aturdido. No, muchísimo ruido, demasiado. Muchísimo ruido, pero bueno, también vamos a empezar a contar un poco de estos proyectos. Ok. Que cuando la gente escucha dice, sí, claro, ahora entiendo. Bueno, contanos cuáles han sido estos proyectos de gran significancia que te hicieron moverte en otras ligas. Vamos a hacer ese paralelismo. Ok, sí, me gusta. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es Sergio Kun Agüero. Él fue un cliente a lo largo de 5 años, lo cual es una locura, tantos años confiando en nosotros, donde él apostó realmente a mí por lo menos, porque en ese momento estaba yo solo, claro. Después de todo el equipo, pero fue el primero que dijo, che, vos tenés talento, vení a jugar acá. Y fue como, wow, que te lo estoy diciendo un ex campeón del mundo, claro. Hay que tomárselo en serio. Él fue uno de los primeros y fue también uno de los que de alguna manera me enseñó que sí se puede creer en los sueños, la verdad. Es profundo. ¿Qué le, para ponerlo en palabras muy muy simples, /cordobesas, qué le vendías a Kun Agüero? Claro, ¿qué le vendía? Bueno, yo lo que le vendía de alguna manera era todo,
en ese momento estaba el streaming en auge, él deja el fútbol por temas de salud y empieza a dedicarse de alguna manera a ser influencer o más a las redes. Y en ese momento yo, la verdad, me estaba yendo tan bien que había creado un círculo de clientes tan grandes y de boca a boca. Ese fue mi mejor marketing. Totalmente. Nunca puse dinero en publicidades, siempre fue de boca en boca. Este me lo recomendó este y así. Llegué al Kun Agüero. Y la historia es media que creo que nadie se la creería, pero... Contanos, a ver. Totalmente. Yo, principalmente, todas las publicaciones y todos los trabajos los presentaba en Twitter. Solo en Twitter, Ahora está en auge en Instagram, hay que tenerlo en cuenta. Pero en ese momento, bueno, yo siempre he trabajado con Twitter. Y pasó que un día, bueno, en ese momento estaban las redes, pero a pleno, ¿no? Todos los días notificaciones, gente escribiéndome, che, sos una inspiración, che, ¿cómo haces esto? Che, ¿me das algún consejo? Era un momento de muchísima, no sé si llamarlo ruido, pero sí había mucha interacción. Y me llegaba un mensaje de una cuenta falsa que se llamaba F y tenía 5 seguidores. Y yo dije, ¿le contesto? ¿No le respondo? Porque por ahí, viste, era alguien que quería ver precios y nada más. Claro. Entro y me dice, hola, ¿qué tal? Soy, bueno, no sé si se dice el nombre. Sí. Bueno, acá, Mariel, que actualmente es directora de CRU, que es la empresa del Kun Agüero dedicada a los esports. Bueno, Mariel es actualmente la directora. Y ella me había contactado por Twitter porque quería que trabajemos su identidad, su visual, ¿cómo decirlo? Su imagen de alguna manera. Se podría decir que trabajó en la imagen del Kun, ahora que me lo pongo a pensar, más simplificado. Pero sí. Y me dice, che, queremos hacerte una prueba y si sale todo bien, trabajas con el Kun. Y nada, y a mí no lo podía creer. Claro, que los primeros 5 minutos de ese mensaje, o sea, @F, 4 claro, seguidores, el 2 más 2 no daba 4, claro, digo, como no sé. En un momento desconfiada, digo, no, claro, debe ser otra cosa, nada que ver, pero bueno, le mandamos por las dudas. Claro. Y nada, hicimos una prueba con el hermano, Mauri Kun Agüero, Mauri Agüero, y nada, salió excelente y dijo, bueno, vamos a trabajar con el Kun y nada, era un niño feliz. Totalmente. Me encanta. Totalmente. ¿Algunas otras cosas que hayas hecho para el mundo directamente que te asombren a dónde han llegado como equipo y que quieres compartirnos? Sí, bueno, otro de nuestros clientes fue Litquila, que es, bueno, actualmente artista musical. Pero yo tengo una historia mucho más profunda o más sentimental con él, en el sentido de que yo a él lo veía cuando él rapeaba en la plaza, en el Quinto Escalón que se llama, donde salieron grandes, es literalmente la cuna de los artistas, en el Quinto Escalón. Ahí salió Duki, Sia, bueno, un montón de artistas más. Yo lo veía ahí y era muy fanático de muy chico. Y en ese momento no era nadie, ¿no? Como quien dice. Claro. O no me dedicaba, no sabía cuál era mi pasión ni nada. Claro. Y después que pasaron, no sé, 4 años, trabajo con él. Él me manda un mensaje a mi Instagram. O sea, era realmente era como si viviera en una Matrix, literal. Claro. No lo puedo entender. O sea, alguien que yo miraba por la compu o por la tele, por así decirlo, de repente después te está mandando mensaje a vos, che, quiero trabajar con vos. ¿Entendés? Era increíble. Era absolutamente inspirador. Muy impresionante. Aparte que te dijera, che, ¿querés venir a casa? No. En ese momento, yo en ese momento no estaba tan, no había hecho un crecimiento personal tan grande. Primero, y los medios económicos no me lo daban. Y segundo, era imposible. No podría haber tenido una charla con alguien que paneaba mucho en ese momento. Claro. Hoy es diferente, es como... He crecido mucho personalmente. Ha sido un camino largo, con subidas y bajadas. Bajadas muy duras, pero que valieron totalmente la pena. Es cierto. Valen, te hago una pregunta que parece una pregunta común y corriente, pero es más profunda. Uno cuando trata de concentrar sus aprendizajes, sin querer queriendo, habla de la fórmula en la que me fue bien a mí. No quiero que quien esté del otro lado reciba una fórmula, como si fuese una receta a rajatabla o taxativa. Pero sí quisiera que nos compartas
características de este emprendedor global. ¿Qué significa pensar en grande? ¿Qué significa hacer las cosas bien? ¿Cómo se hacen las cosas bien desde Córdoba para el mundo? ¿Qué es hacer las cosas bien? Reflexiones de un emprendedor global que hoy hermosamente puede contarnos que lo logró, pero no me encantaría que no des la fórmula definitiva para ese éxito, sino quizás más la fórmula de un camino consciente de estar buscando ser un emprendedor global. Ok, creo que igual claramente esto de cuál puede ser la receta mágica, por así decirlo, considero que es diferente para cada uno. Absolutamente. Cada uno tiene un camino propio. Para mí, acá nos vamos a poner más filosóficos, pero para mí el emprendedor está intentando resolver algo interno, de cierta manera. Detrás de cada emprendimiento hay alguien que quiere lograr algo, o una emoción. Y eso tiene que ver mucho con los principios de uno. Entonces por eso considero que el camino de cada uno es diferente. Yo... ¿qué podría ser? Para mí es muy diferente, depende de lo que estés haciendo, pero creo que una de las cosas que siempre me ayudó es que es una frasecita que yo cada vez que no sabía si lo podía hacer o no, me ha servido siempre, que es: lo difícil se hace y lo imposible se intenta. Yo tenía una meta hace 5 años, les pongo en contexto, hace 5 años atrás, yo había hecho una promesa conmigo mismo de que iba a lograr algo que para mí era realmente imposible, porque en ese momento ese Valen era imposible que lo logre. Entiendo. Pasaron 5 años, este año es el 5º, y puedo decir orgullosamente que lo logré, ¿no? Pero es una de esas enseñanzas que vos decís: lo imposible se intenta, sí o sí. No importa, por más que parezca una locura, hay que confiar. Si no es en vos, buscar la confianza, construir tu confianza. Claro. Que creo que es un poco mi historia. Yo por ahí no tenía la confianza al minuto 1, pero a lo largo de todo lo que transité y de todo lo que fui construyendo, fue literalmente forjando esa confianza en mí mismo, y actualmente considero que van a hacer otro ciclo, van a hacer otra... Wow. Algo diferente van a hacer. Sé que... Bueno, me está sacando la próxima pregunta de la lengua, porque básicamente era preguntarte cuál es el próximo Strong Dreams que tiene la marca, que tenés vos personalmente para tu empresa. Bueno, yo eso no lo tengo aún claro. Okay. Considero que estoy en un año de cosecha, de aprender a recibir todo lo que fueron estos 5 años de tanto movimiento, de tanto insomnio, totalmente. Pero creo que viene un Valen. Para mí Strong Dreams es Valen, de cierta manera. Es muy difícil diferenciar las dos cosas. Yo creo que viene un Strong Dreams desde otro nombre, pero abarcando otras cosas, construyendo, creando, pero en otros apartados que ya no son solo digitales, sino más físicos, más experiencias también. Wow. Sí, hay una transformación fuerte, potente. Bien. ¿Y cuál fue el diseño o la producción visual que más te encantó hacer, que la disfrutaste, que el producto final fue como, wow, man, esto logramos? Yo creo que para mí el proyecto top ha sido el del obelisco, que, para ponerlo un poquito en contexto, recibimos un proyecto que consistía que en 2 días teníamos que sacar una publicidad de Powerade en las pantallas oficiales de Coca-Cola que están al frente del obelisco. Para mí era un salto gigante. Imagínate que venimos a trabajar en lo digital, en lo que es streaming, y pasar a algo ya que lo podés ver en persona. Claro. Que aparte pasan un montón de personas por ahí, y ese, en particular, ¿cómo decirlo? Esa pantalla es utilizada en los artistas para usar técnicas de 3D y perspectiva. Entonces para nosotros era un sueño realmente, claro. Era un reto también, pero era algo que queríamos hacer. Entonces
aprobamos, dijimos que sí, a pesar de que eran en 2 días que teníamos que entregarlo. No dormimos claramente esa noche, pero el resultado para el poco tiempo y que tenía que ser aprobado por mandos altos de Coca-Cola fue algo que dije, wow. Somos capaces de Somos capaces de lo imposible, tal cual. Tal cual, de lo inhumano por ahí. Pero sí. Y no, más que todo, yo creo que una de las enseñanzas por ahí que me llevó de ese momento fue que a veces por ahí lo económico no está tan bien. Por ahí hay negocios que no salen como uno quiere. Pero vale más la experiencia que ese dinero en ese proyecto, por así decirlo. Y bueno, en ese proyecto, con el artista, que es ilustrador, que estuvimos trabajando esa noche, creo que pasaron 2 semanas y fuimos a verlo, ¿no? Tipo, tomamos un avión, nos fuimos a Buenos Aires y nada, fuimos a presenciarlo, a verlo en persona, a poder capturar ese momento en una foto, ¿no? Que para mí, no sé, hay fotos que valen más que Totalmente. Cualquier otro proyecto o cliente. Totalmente. Y esa es para mí uno de esos momentos que siempre voy a recordar, totalmente. Qué hermoso. Bueno, ya para ir cerrando, algo que no quiero que se nos pase. Creo que la primera vez que nos contactamos nosotros fue hace un año y medio. Hoy es muy dinámico y ágil el mundo. Y en ese momento también confesarte que si yo hubiese estado grabando bien cordobés, hubiese dicho, qué bueno estaría grabar con el Valen, pero todavía no. Estoy de acuerdo. No, tenía que pasar una transición fuerte. No y hoy, nada, o sea, hoy no me digo el todavía no. Hoy creo que el camino humano que has hecho, profundo, te convierte por añadidura en un buen emprendedor global. Pero creo que si tengo algo para rescatar es tu camino profundo con vos. Totalmente. Que más allá de tener buenas ideas y evidentemente tener un don y un talento al servicio de esas buenas ideas, por ende llegaron los clientes que llegaron, pero creo que esos clientes no se hubiesen quedado, un Kun Agüero no se queda 5 años comprándole ni pagándole a una persona que no busca su propia estabilidad, que no busca su propio armado de equipo. Este camino introspectivo que elegiste hacer en una etapa muy corta de la vida, que sencillamente te podrías haber concentrado en la plata, tal cual, o en el prestigio de estar diciendo continuamente yo trabajo con el Kun o para el Kun, pero creo que para ponerlo a él porque es quizás la persona que más dimensiona socialmente del otro lado, pero has trabajado por un montón de otros grandes. Sí, otros grandes que no se pueden decir también claro, la confidencialidad bueno, hoy es parte de un requisito dentro de los grandes negocios. Pero bueno, también darte yo mi mensaje de que la razón por la que estás acá es porque has elegido hacer el camino difícil. Estoy muy de acuerdo. Que no es todo hacia afuera, sino Estoy que muy también de acuerdo. Mira un poquito para adentro. Considero que una de las cosas que eso también es muy ¿cómo decirlo? Es algo que siempre a la hora de tener un proyecto siempre estaba. No quiero ir por la solución fácil, quiero ir por la solución más difícil, pero que también sea la que más impacte al público. Y por eso siempre fue, no sé hacer 3D, no sé hacer esto, bueno, este es el cliente que me permite aprender a las apuradas, o por ahí conseguir a un mejor artista en esto, pero hacerlo, que sea difícil y disfrutarlo. ¿Entiendes? Ir por el camino difícil, pero disfrutarlo también en el proceso. Es como, eso para mí fue lo más importante también. Impecable. Bueno, Valen, realmente es hermoso que seas cordobés. Es hermoso poder decir con orgullo que Valen nació en Córdoba, vive en Córdoba y exporta sus servicios 100% desde Córdoba. A todos quienes nos estén escuchando, los invitamos a nuestro canal de YouTube y a otras plataformas, también como Instagram. ¿Qué más me está faltando? Bueno, todas las plataformas que tenemos y todas las redes sociales, pero bueno, principalmente YouTube, donde van a poder ver este episodio completo, Spotify también. Y que vengan a escuchar esta historia inspiradora de Valen, que lo tenemos desde Córdoba hacia el mundo, literalmente sin fronteras, y que si lo buscan de acá unos 4 o 5 años de nuevo, no tengo dudas que ya logró cosas nuevas y grandes. Gracias. Gracias, Valen, por este tiempo, por esta honestidad, por esta simpleza, y que tus próximos 24 años que te quedan
sean tan grandes y profundos como estos que he transitado hasta acá. Gracias, Gretel. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.